Hola a todos los que lleguen a leer o escuchar esta historia. Es muy importante para mí señalarles que, aunque no fui testigo de todas las partes de lo que voy a contar, del final sí puedo jurarles sobre cualquier cosa que lo vi, que pasó tal cual. Sucedió en un pueblito pequeño, de no más de 5,000 personas, y aquí me voy por temporadas para ayudar a la familia a trabajar el campo que aún les queda. Dejo mi tiendita en la ciudad en manos de mi hermana y siempre me voy para allá. Me gusta vivir ese contraste y me gusta volver a sentirme parte de las tradiciones, de las costumbres que podemos considerar del pasado, pero que siguen muy vigentes en muchas comunidades rurales del país. Tenía más o menos una semana de haber llegado en esa ocasión, cuando me vio Ignacio, un amigo de mi hermana, un poco más chico que yo, pero que por alguna razón siempre me ha tenido mucho afecto. Me prometió volver a verme al terminar sus trabajos del día, y así fue. A las 7 llegó a la casa a platicar conmigo y con mi abuela, y a tomarse un café. Aunque sí somos amigos, yo no entendía esa necesidad de pasarse casi 2 horas buscando hacernos plática, y al final, por ahí de las 9, por fin se fue. Tan solo se me hizo raro, pero al día siguiente llegó a la misma hora e hizo exactamente lo mismo. Ahora la verdad lo dejé solo porque tenía muchas cosas que hacer, pero se quedó ahí como si nada. Primero con mi abuela en la cocina y luego solo. ¿Qué se traerá este?, le pregunté a mi abuela. Lo que pasa es que anda detrás de Anita, me dijo muy segura. Pero ya ves cómo es la mamá, doña Rosario. En cuanto se dé cuenta que la anda rondando le va a ir muy mal. Se espera que la señora se duerma y se va y se pone a platicar con la chamaca en la ventana. Me sorprendió lo que dijo mi abuela. Ni siquiera recordaba que doña Rosario tuviera hijas. Probablemente nunca las había visto. Probablemente ni las dejaba salir. Pero es que doña Rosario era una señora muy rara. Vivía un poco más adelante de con mi abuela, a unas 2 cuadras, pero la mayoría de las casitas entre su casa y la nuestra ya estaban vacías. Cuando yo era niño, la calle seguía todavía más allá de la casa de la señora, y más al fondo jugábamos fútbol. Pero ella nos daba mucho miedo. Todos decían que era una bruja, y cuidábamos de que nunca se nos fueran los balones hacia allá. Cuando regresábamos hacia acá, hacia el pueblo, veníamos haciendo escándalo siempre, pero siempre también le bajábamos al pasar enfrente de su casa. Sus ventanas siempre estaban oscuras, como si tuviera cortinas negras, y siempre tenía todo cerrado, hasta en el tiempo de más calor, a diferencia de las demás casas del pueblo. No tenía animalitos ni tierras de siembra. Nadie sabía de qué vivía. Y pues ahora resultaba que tenía una hija, y que este loco de Ignacio de alguna forma la había visto y se había enamorado de ella. Y al día siguiente llegó Ignacio de nuevo, puntual, dizque a platicar conmigo. No te hagas que ya sé en qué andas, le dije. Pero bueno, aquí quédate. Ayúdanos con la cena y al ratito te vas. Y así lo hizo. Y después de un rato se despidió. Él no tenía caballo, no le alcanzaba, pero tomó su bicicleta y se fue pedaleándole hacia la oscuridad. Se ponía muy feo ya para esas últimas casas del pueblo. Y no habría pasado más de una media hora cuando escuchamos un escándalo en la calle. Gritos, sonidos extraños que venían de allá afuera. Era Ignacio pidiendo ayuda. Salí apresurado para ver. Mi abuela ya se había acostado y vi a Ignacio intentando pedalear en su bicicleta cuando se cayó. Y de la oscuridad vi que lo venía siguiendo algo. Un guajolote enorme venía siguiéndolo. Pero de verdad enorme, el más grande que yo hubiera visto. Le daba de picotazos y el pobre de Ignacio nomás se retorcía de dolor hasta que lo tumbó. Y yo fui corriendo por un palo, pero cuando volví, vi a Ignacio ya dándole de patadas desde el piso,
como si luchara por su vida. Y luego se pudo parar y le dio un golpe y el animal nomás se hizo para atrás, sin quitarle la vista de encima. Cuando me acerqué corriendo y gritando con el palo, el animal se fue corriendo y se perdió en la oscuridad. Y me empecé a reír de Ignacio, no sin antes reclamarle por qué había golpeado a un animalito en lugar de nomás espantarlo. Me enseñó las marcas de los picotazos, horribles, en carne viva. ¿Cuál animalito?, me dijo. Sí, era doña Rosario. Y entonces Ignacio empezó a llorar. Me lo llevé con mi abuela para ayudar a limpiarle las heridas todas enterregadas y le pregunté por qué había dicho algo así. Te lo digo porque la vi. Cuando me brinqué el cerco para llegar a la ventana de Anita, vi algo como acurrucado al fondo del cerco, por donde está un gallinero vacío. La vi bien, era doña Rosario, su silueta pues. Y me asusté y de repente corrió hacia mí y antes de que pudiera distinguirla sentí un picotazo. Y cuando abrí los ojos vi ese animalote del tamaño de una persona chaparrita, del tamaño de ella. Y cuando empecé a correr la sentí seguirme y se fue haciendo pequeñito hasta que me viste. Pero mientras me picaba la escuchaba gritarme. Gritar como persona. Yo me empecé a carcajear ante su historia. Pero me puse serio de repente cuando noté que la abuelita seguía muy seria, curándole sus heridas. No te metas con esa señora, con esa familia, le dijo. Ahorita te salvaste, pero para la otra no va a estar mi nieto para salir a espantarla. Ya deja eso, por favor. Sí, doña, ya estuvo, le respondió. Y ya cuando estuvo mejor lo llevé a su casa en mi troca. ¿Qué? ¿De verdad es una bruja la señora?, le pregunté, pero no me respondió. Y bueno, ahora viene lo raro, lo que de verdad me puso muy nervioso y, así como soy un adulto, me hizo sentir un miedo que nunca antes había tenido. Un miedo que ya no me deja ni salir con confianza al patio de la casa de la abuela, cuando me quedo allá y se hace de noche. Por la mañana, me llamó la atención una voz diciendo groserías que pasaba por la calle. Era doña Rosario. Yo tenía años sin verla, pero seguía igualita. Iba caminando enojada, cojeando. Y les juro que tenía un golpe en la cara. Yo estaba asomado por una rendijita entre las cortinas, pero aún así volteó hacia mí y no dejó de decir groserías. Su cara estaba llena de enojo. Iba al centro de salud. Todos la vieron atenderse de golpes. E Ignacio desapareció un rato del pueblo. Dicen que lo mandaron con sus tíos a la ciudad,